Vamos a ponerlo así. Le cambio cualquier base. Perdón, un ratito, disculpen. Vamos a ponerlo acá. Logaritmo B de A. B de C así vamos a poner, igual como está en el libro. Entonces acá le cambio cualquier base, dice logaritmo base A de C sobre el logaritmo base A de B. Esta es la propiedad de cambio de base. Entonces, aquí le estoy pasando base A. Si no le pongo nada, porque también lo puedo hacer ese cambio, ¿qué base sería ahí? ¿Qué base estaría? 10. La base sería 10. La base 10. Y si le pongo LN también sería base 10. Base E, perdón. Le pongo LN. Entonces yo lo voy a pasar en base 10. Esto. A base 10. Entonces tendría logaritmo de C en base 10 sobre el logaritmo de B. También en base 10. Ya en base 10. Entonces aquí he hecho el cambio de base. Aquí no, lo mantengo igual. Logaritmo de A. Acá tenemos mi cambio de base. Logaritmo de A sobre el logaritmo de B. A, ahí está. B, ahí está. Logaritmo de C. Listo, ya tengo buena vista. Ahí está, esto está acá. Esto está acá, esto está acá. Claro, de repente no están en el mismo orden, pero el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. Por lo tanto, se está demostrando ¿Qué estamos demostrando? Si no, pues simplifico acá, simplifico acá. Simplifico acá, simplifico acá. Simplifico acá, simplifico acá. ¿Cuánto le queda? 1 igual a 1. Una tautología. LQQ. Listo, es una igualdad. Entonces, aquí viene la demostración a las propiedades, ¿no? Entonces, cuando tengan así, que cambia la base arriba. Este pasa arriba. Y lo que está arriba pasa abajo. Entonces, es una equivalencia. Es algo equivalente, algo igual. Muy bien, entonces pueden tomar nota, por favor. Y si hay alguna pregunta. Sí, profe, tengo una pregunta. Dime. Multiplicar. O sea, ¿Cómo? los dos son o sea, ¿por qué se multiplican los dos si la propiedad dice que solamente, o sea, una exponente se le cambia? ¿Por qué le pasa a multiplicar? ¿A quién le pasó a multiplicar? ¿Dónde? ¿En qué parte? Logaritmo de C por logaritmo de C sobre B por logaritmo de A. O sea, ¿por qué la multiplicación? Si la propiedad dice que se cambia, o sea, solamente el valor. Abajo, ajá, ¿por qué? ¿Cuál es esto? No, el segundo. Acá. Ajá. Sí. ¿Por qué baja esto? ¿Por qué esto baja acá? No, o sea, ¿por qué lo multiplica? Logaritmo de C sobre C de B por logaritmo de A. Si la propiedad te dice que solamente se cambia, por ejemplo, las variables, o sea, A, C o C sobre A se puede hacer. No me entiendes. No me entiendes. A ver, un ratito. Aquí no estoy cambiando nada. El problema es este. ¿Ven? Atentos a lo que voy a explicar. ¿Ya? Atentos a lo que voy a explicar. Lo que estoy queriendo demostrar es esta propiedad que está aquí. ¿Ya? Esto quiero demostrar. A, logaritmo base B de C. Estás haciendo artificio. No, estoy demostrando. Artificio no. Demostrando. Voy a demostrar. Entonces, para demostrar tengo que... No estoy haciendo ningún artificio. Lo que estoy haciendo acá es aplicando propiedades. Artificio sería otra cosa. Aquí estoy aplicando propiedades. ¿Ya? ¿Y qué propiedades estoy utilizando? Esto es lo mismo que esto. Eso es lo que me está diciendo. Pero mirándolo así, parecería que no fueran iguales. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es demostrar que son iguales. Y para eso tengo que hacer algunas propiedades. Entonces, ¿cuál es lo indicado cuando yo tengo en el exponente, tengo variables? En la base y tengo un exponente y tengo variables. Se aplica logaritmo. Se aplica logaritmo para poder hallar ese exponente. Entonces, ¿qué he hecho? Como acá tengo una igualdad, entonces, olvidemos de esto. Ahí está la igualdad. Ahí está la igualdad, esto con esto. Entonces, para que esto baje, para que esto baje, porque no lo quiero tener acá arriba, aplico logaritmo. Si aplico logaritmo en este miembro, también debo aplicar logaritmo en los miembros. Entonces, estoy haciendo el operador logaritmo en ambos miembros. Y luego aplico esta propiedad que está aquí.
como tengo logaritmo en base B de A a la N, al aplicar logaritmo a un número que está elevado a un exponente, el exponente baja a multiplicar. Entonces lo bajo a multiplicar y me queda el logaritmo de A en base B. Entonces esto que está acá baja a multiplicar. Entonces, si yo tengo logaritmo y aquí tengo una base o un número y acá tengo otro logaritmo, aquí puede ser cualquier cosa. Porque este de acá tendría que ser como decir el N, lo bajo a multiplicar. Ahí está. Aquí lo multiplico, logaritmo de A. Igualito de A. Este logaritmo lo bajo a multiplicar, logaritmo de C. Entonces, para eso aplicamos. Vamos a hacer un problemita. A ver, un problemita, vamos a poner un ratito, ¿verdad? Un ratito. Eso, ahí, para no olvidar. Entonces, miren, continuamos acá. Ya tengo esta multiplicación de esto, que está aquí abajo, por este logaritmo, igualito tengo acá, que es por este logaritmo de C. Entonces, aquí tampoco, si lo miro así, como está aquí, tampoco diré que son iguales, porque parecería que no sean iguales, porque acá tengo C en base B, aquí tengo A en base B, aquí tengo C, aquí tengo A, entonces, por ahí que no se ve bien. Sin embargo, también les he dado la propiedad de cambio de base. Entonces, aquí, como tengo C y tengo B, lo voy a cambiar a base 10. Logaritmo de C en base 10, logaritmo de B en base 10. Eso es lo que se hace acá. Logaritmo de C en base 10, logaritmo de B en base 10. No quiere base 10, le ponen base A. Pero la condición es que A sea mayor que 0 y también diferente de 1. Aquí estoy seguro porque es 10. Ya le cambié de base acá y también le cambio de base aquí. Logaritmo de A en base 10 sobre el logaritmo de B en base 10. Tengo los dos logaritmos. Muy bien, si yo observo lo que está en el lado izquierdo con el lado derecho, son equivalentes. Son igualitos. Por eso, pero acá está primero el logaritmo de C, acá está el logaritmo de A. No puede estar en el lugar, no hay problema. Pero si no, pues también voy a simplificar. Tengo el logaritmo de C acá, tengo el logaritmo de C acá. Tengo el logaritmo de A, tengo el logaritmo de A. Abajo tengo el logaritmo de B, tengo el logaritmo de B. Entonces queda acá uno y acá uno. Una tautología, entonces está demostrada la propiedad, porque llevo a una igualdad. Creo que ahora sí está claro, ¿no? Sí, profe, ya está claro. Entonces, ahora bien, para redondear la idea, ¿ven lo que está en la esquina? En la parte de arriba, allá. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahí miren, por ejemplo. Se piden allá el valor de I. Quiero que expresen cómo lo van a resolver ese I. Quiero que despejen I. Permiten el exponente. Entonces, por ejemplo, en este caso, este I, que está como exponente, tiene que estar acá. Puedes despejarlo I igual a qué cosa es. Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hago para poder resolver este problema? Aplico el logaritmo a ambos miembros. Logaritmo de M, bueno, en base 10 o en cualquier otra base, y logaritmo a todo esto. Logaritmo de 2a a la 2i. Miren, quiero despejar el i. Uy, entonces para poder despejar esto tengo que hacer algunas operaciones más. Dejémoslo ahí un ratito, esto va a quedar pendiente todavía. Pero ¿qué se hace? Porque este 2i tiene que bajar a multiplicar. Así como está, si no tuviera este 2, al toque sale. ¿Por qué? Porque el 2 sí lo baja. Pero acá hay un 2. Entonces ese 2 está estorbando, vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso tengo que tener en cuenta las propiedades que se van a cumplir con los logaritmos. Entonces para eso tenemos acá propiedades. Miren, atentos acá a la jugada. Ya vamos a discutir o vamos a aclarar estas propiedades que están aquí. ¿Están viendo ya las propiedades, no es cierto? ¿Sí? ¿Están viendo las propiedades, ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Por ejemplo, mírenme, aquí tengo una propiedad importantísima, interesante. Dice logaritmo de b en base b cuando tengo los dos iguales. Voy solamente a discutirlo.
Cuando tanto el número como la base son iguales, ese logaritmo como resultado me da 1. ¿Ya? Me da 1. Entonces, por ejemplo, si yo digo logaritmo base 5, ¿de 5 a qué es igual? A 1. Logaritmo base raíz de 2, de raíz de 2 es 1. Entonces, si el b es igual a la base, los dos son iguales, me va a dar 1. La condición acá es que b no debe ser 1, ¿ah? El b no debe ser 1. Porque si tengo acá B1 y acá también 1, 1, 1, 1, 1, no va a decir que es 1, ¿ah? Porque se está diciendo bien clarito que no debe ser base no, nunca debe ser la base, nunca debe ser 1. Debe ser mayor que 0, pero diferente de 1. Entonces aquí esa condición se debe cumplir. Lo único, si tengo las dos bases iguales, esto me va a dar 1 siempre y cuando la base sea diferente de 1. No le pongan ahí. Ahora aquí, logaritmo base b de 1. Nuevamente, este b mayor que 0 y diferente de 1, esta base. Entonces, si tengo este b diferente de 0, perdón, diferente de 1 y mayor que 0, y aquí al número que le apliquen sea 1, es decir, por ejemplo, yo puedo decir logaritmo base 10 de 1, logaritmo base 1000 de 1, logaritmo base raíz de 2 de 1, eso siempre me va a dar 0. ¿Y por qué va a dar 0 siempre? Porque b a la 0 siempre va a ser igual a 1. Entonces la base, esta base puede ser cualquier número mayor que 0 y diferente de 1 para que cumpla la definición original. ¿Ya? Aquí, logaritmo. Dejémoslo a este lado. No veamos el lado izquierdo, veamos el lado derecho. Esto veamos. Por ejemplo, ahí tengo logaritmo de una suma de dos logaritmos. Dos logaritmos estoy sumando. La misma base, y sumo dos logaritmos, se pone un solo logaritmo y estos dos números se multiplican, m por n. Ahí está, ¿ve? M por n. O sea, yo puedo llegar del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho, no hay ningún problema. Pero yo he tomado como referencia primero el lado derecho. Cuando yo lo tengo separado como una suma, la misma base, lo puedo juntar en una misma base y a los números que estaba aplicando logaritmo los multiplico. Hasta ahí alguna pregunta si tienen que hacer. Eso es cuando es suma y multiplicación. Y cuando es diferencia, cuando es resta, perdón, cuando es resta, el logaritmo positivo, o sea de m, menos el logaritmo de n, sale el mismo logaritmo, pero el positivo que es m lo dividen entre n. Una división. Ya no se convierte en una multiplicación, sino en una división. Entonces, cuando multiplico, se suma y cuando se divide, se resta. Ya está. Esta es la propiedad que sigue la 4, es la que les he dado ahorita. Si tengo un exponente que está afectando al número que se le está aplicando al logaritmo, ese exponente baja a multiplicar. Aquí voy a tener que dar algunas aclaraciones porque de repente se pueden confundir cuando ven un problema que no esté así. Así como está, así igualito como está acá, ahí sí es esto. Pero vamos a ver que muchas veces nos podemos confundir en esta propiedad. Podemos confundir. Muy bien. A ver, un ratito. Voy a quedarme en la pregunta 4 o en la propiedad 4 para que ustedes tomen nota de la pizarra porque voy a borrar la pizarra. Entonces tomen nota de la pizarra para poder explicarles, por ejemplo, y tener cuidado al momento de ver esos. ¿Ya? A ver. Muy bien, tomen nota, por favor, lo que desean ahí. Me avisan si tengo que subir o bajar la... ¿Ya? Copien, por favor. Y si hay alguna pregunta, aprovechen de una vez para ir preguntando. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. A ver, Profe, yo te pido algo, no se quejen. Profesor, tengo una pregunta. Profesor, tengo una pregunta. No te vayas a molestar, ¿ah? Pero digan así, profesor, tengo una pregunta que hacerle, profe. Ahí está, así. Profesor, una consulta. Hay unos casos de que cuando la base, por decir logaritmo de 2 en base 4 más logaritmo de 3 en base 2, ¿cómo se hace para llevar toda una misma base? O llevarlo toda a la base 10.
Ah, sí, cambia de base. Cambiamos a base 10. A ver, vamos a verlo eso luego, ¿ya? Porque eso Ya, tiene ya. que decirme para poderlo apuntar en la pizarra y ver qué cosa es lo que quiere, ¿ya? Sí, eso es lo que quería saber. ¿Cómo Sí, cambiar sí. de base a base? Sí, sí, se cambia de base, a cualquier base puedes cambiar, pero vuelvo a repetir, no sé qué cosa es lo que quedará. A ver, vamos a escribirlo y lo discutimos, ¿ya? Ya, ¿Alguna, profe, sí, gracias. alguna pregunta de lo que tenemos aquí en la pizarra? A ver. Tomen nota, por favor, y si hay alguna pregunta lo van haciendo, ¿ya? No te vayas a molestar que te dije, no, así quiero que me diga, profesor, le cambio así, ¿ya? Por favor, si no, me pareciera que estuvieran cansados. Profe, no hay problema. Profesor, No, yo un entiendo, poquito pero bájalo la cámara. la cámara lo bajo, lo subo, lo pongo a la derecha. Cambio. Bájalo, ahí está. Un poquito más abajo, profe. Ahí, Y ahí queda, profe. ¿hay alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dime, te escucho. De arribita, logaritmo C base B, luego dice igual al logaritmo base A, C, arribita. No, no, más arriba, a la izquierda. Ajá. La A puede ser cualquier valor que nosotros queramos ponerle. Acá está. Ajá, sí, por eso, mayor a 0, que no sea 1. Sí, cualquier Sí, valor. Yo después cualquiera. lo borro y qué valor sería ahora. 10 sería ahorita. 10. Pongo ahí, voy a ponerla. Porque cumple la condición que es mayor que 100 diferente de 1. Cualquier número entonces, ¿ok? Cualquier Ya, número puedes poner. Pero vuelvo a repetir, que sea mayor que 0 y ya, diferente de 1. ¿Está? ya. Ya, profesor, gracias.
Ya, ¿alguna pregunta? Si no voy a borrar. Ahorita vamos a terminar el problema que está ahí al final, ¿ya? Vamos a terminarlo. Pero hay que ver algunas propiedades más. Por eso que le he dejado ahí pendiente. Mire, sobre la propiedad que habíamos estado discutiendo, ¿ya? Solamente para mirarlo un ratito, la 4 quedó, y ya está, la 4. Miren, allá, mírenla, lo voy a copiar nuevamente acá, en la pizarra. De repente le cambio algunas letras, pero va a ser lo mismo. Logaritmo de n, a, y aquí ven que lo que así está, ¿no? Así está, ¿no? A ver. No, profe. A ver, si no está ahí, ya equivalente va a ser, no hay problema. A ver, un ratito, ya, un ratito. Un ratito. Ya está. Ah, MN, ya, MN, ya está. Para que esté igual como ahí. N minúscula. Ya está. Ya, ahí está en la pizarra la propiedad. Así está. ¿Ya? O sea, logaritmo base B de M mayúscula a la N, el N baja a multiplicar, logaritmo M de N. Ya, así está quedando. Esa es la propiedad que hemos aplicado hace un momento. Yo, ¿qué tal si le escribo así? A ver, bueno, con número lo voy a poner. 2 de 3 al cuadrado va a ser igual a 2, logaritmo 2 de 3, va a ser igual a logaritmo de 3 va a ser 2 al cuadrado. A ver, pregunto. Aquí hay tres situaciones. La primera, la segunda y la tercera. La tercera es diferente, profe. Ya, No un puede ratito, ser un igual. ratito. No me quiten la inspiración, eso es lo que quiero preguntar. Para ti, por ejemplo, tú ya sabes qué cosa ver. Pero yo pregunto a todos. Bueno, aquí el 2 está afectando acá al 1. Entonces, ahí lo mismo que está acá. Entonces, esto baja a multiplicar. Esto está bien. Esta parte, el 1 con el 2, sí son iguales. Pero este 2 que está aquí, no está afectando al 3, sino está afectando a toda la función. Por lo tanto, esto es diferente. Y hay que tener cuidado. Una cosa es escribirlo como 3 al cuadrado y otra cosa es escribirlo como logaritmo base 2 de 3 al cuadrado. O también, por ejemplo, yo les preguntaría, a ver, ¿y esto sería igual a esto o no? ¿Sería igual o no? Sí, profe. Ahí sí son iguales, porque este 2 está afectando a la función. Acá también el 2 afecta a la función. No afecta al número, sino a la función. En cambio acá, el 2 está afectando al número. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Entonces, solamente para aclarar esta propiedad de acá es cuando el n está ahí como exponente. Entonces aquí voy a ponerlo que va a ser diferente a ponerlo así. Logaritmo base b de m a la n. Es diferente. Pero esto de acá sí es igual, es decir, logaritmo base b, n acá y m ahí. Ahí sí son iguales. Estos dos sí son iguales. Estos dos son iguales, pero estos dos de acá son diferentes a los dos de allá. Eso es cuestión de escritura. Es como, por ejemplo, cuando nosotros también teníamos funciones trigonométricas, ¿no? A veces decíamos, profesor, si yo tengo seno de x al cuadrado, es lo mismo que decir seno al cuadrado de x. No, es diferente, porque acá está afectando al ángulo, aquí está afectando a la función. Se puede escribir así o también así. Seno de x, todo esto elevado al cuadrado.
Entonces, tenerlo acá es muy diferente de esta manera o de esta. Estas dos son iguales. Entonces hay que tener cuidado. Solamente he puesto, vuelvo a repetir, esto para que cuando lo tengan escrito no se vayan a confundir. ¿Ya? ¿Puedes tomar nota, por favor? Y si hay alguna preguntita. Profesor, Escucho. cuando no tenemos ninguna posibilidad de utilizar las propiedades, ¿cómo se saca los logaritmos? O sea, el logaritmo de 3 en base 2. O sea, cuando no existe ninguna propiedad que nos ayude. Ninguna propiedad. No, sí tiene que haber alguna propiedad, porque si tú quieres hallar logaritmo, por ejemplo, base 2 de 3, no lo vas a poder aplicar a la definición, porque la definición dice la base elevada a un número debe ser al número que estás aplicando logaritmo, para que luego digas bases iguales, exponentes iguales. Ahí nunca vas a llegar a bases iguales, exponentes iguales. ¿Qué tienes que hacer cuando no puedes hacer eso? Bueno, ir a tu calculadora. Y en tu calculadora, Pero, por ejemplo, escúchame, déjame terminar un ratito. Pero tu calculadora solamente tiene dos tipos de logaritmo. Logaritmo en base 10 y logaritmo en base E. Esos dos logaritmos nomás tiene la calculadora. Ahora bien, profesor, ¿yo puedo dar mi examen con calculadora? Por supuesto. Podría dar tu examen con calculadora porque tú no vas a tener en tu cabeza el logaritmo base 2 de 5, logaritmo base 3 de raíz de 8, porque nunca vas a poder expresarlo como bases iguales, exponentes iguales. La definición no lo vas a poder utilizar, pero sí puedes utilizar tu calculadora. No, ya ustedes ya no están para postular a la universidad, ya. Cuando estaban para postular, ahí se le daban logaritmos de bases conocidas, pues al toque salen. En este caso, ya no. Le van a dar en cualquier base. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hallar ese logaritmo utilizando su calculadora. Ahora, ¿dónde va a estar el problema? Que solamente su calculadora tiene dos tipos de base. Vuelvo a repetir, base 10 y base neperiana. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo cambio de base. Si yo, por ejemplo, quiero hallar el logaritmo, un ratito, vamos a ponerlo por acá. Quiero hallar el logaritmo. Raíz de 2, de 3. No lo van a poder hallar aplicando la definición. Si quieren poner un x, será raíz de 2 a la x igual a 3. Nunca van a tener bases iguales, exponentes iguales. Entonces tienen que ir a su calculadora. ¿Qué hacen con su calculadora? Lo pasan a base 10 o lo pasan a base E. Paso a base 10. Entonces tendríamos logaritmo de 3 sobre el logaritmo de raíz de 2. Entonces voy a mi calculadora, marco raíz, logaritmo en base 10 de 3, sale un número, sale otro número, logaritmo de raíz de 2 en base 10, luego divido y ya está mi resultado. Pero tengo que aplicar esta propiedad que hemos dado hace un momento, que es el cambio de base, porque en la calculadora solamente hay esas dos bases. Ahora, si no quieren utilizar calculadora, pues van a un librito de logaritmos, pero de todas maneras tienen que hacer cambios de base. Porque también un libro ahí, no sé si ustedes en el colegio les han dicho, por ejemplo, logaritmo en base 10 de varios números, hay una lista de números que ustedes pueden utilizarlo ahí. Profesor, a ustedes ya les daban el valor, o sea, no les enseñaban a sacar cómo sale el logaritmo de 3 o logaritmo raíz de, o cualquier número. Claro, les daban ya. ¿Por qué? Porque esos logaritmos lo están sacando con la calculadora. Entonces, yo les estoy diciendo cómo llegan a ese logaritmo. Ahora ya saben que esos logaritmos se han hallado justamente utilizando la calculadora, obligatoriamente. O algún programa, por ejemplo, el MATLAB, que es un programa matemático, que ahí ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, miren, ojo, no vayan a pensar que estamos descubriendo la pólvora, todo esto está hecho. Por eso hay programas. Pero miren, ¿dónde está el gran problema? Dirán, profesor, entonces pues, enséñeme mejor a utilizar la calculadora nada más y me olvide de todo esto. Miren, entonces yo también diría pues a mis niños, a ustedes también, a sus hijos que van a tener algún día, les voy a enseñar a sumar. Hijito, agarra tu calculadora. Aquí ve, 1 más 1 igual a 2. Listo.
o 1 más 20, o 10 más 50, o 35 más 86. Ahí está tu calculadora, hijito. ¿Por qué no le damos al niño la calculadora? Sí podemos hacer ahí en la calculadora. ¿Por qué les enseñamos a sumar? Mira, aquí del de arriba suma con el de abajo y si te sale más de 10, esa cantidad que sale lo sumas arriba y después acá y así sale la... Le enseñan todo el proceso de la suma. Si no, de frente diríamos, ¿sabe qué? Bueno, hay calculadora, hay programas. Ya mi hijo que aprenda a hacer eso. ¿O no creen ustedes así? Pero ¿saben por qué no se hace eso? Porque sería un daño terrible. El daño que les han hecho a ustedes. Que no les han dicho, por ejemplo, cómo se llega a ese valor. Les dan el resultado, les dan el número, ahí está el número, ya, pues ahí trabajen. No, yo les estoy enseñando, por eso esto es matemática básica. Saber de dónde está apareciendo para tener en base acá en nuestro disco duro, tengamos y sepamos que vamos a responder. Vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes saben, miren, por ejemplo, yo tengo mi niño, mi hijito, que está en 4 años, ¿no? Le digo, a ver, ya sabe contar, 1, 2, 3, 4, ya sabe hasta 20, ya sabe 21, ya tiene una secuencia, ya se le va. Ojo, sí, no es fácil, ¿no? Y ya sabe que, oye, no aprendas y de frente, vamos, ahí tienes, ¿para qué tienes que estarte sabiendo los números? Si lo pongo en orden y ya sabes, ni por último ni el nombre, necesitas saberlo. No, tenemos que enseñarles desde abajo. Miren, la clave para todo, para entender algo, está en las definiciones. En la definición, si ustedes saben una definición, pueden pensar un montón de cosas y dar respuesta a los problemas. Pero hay muchas veces que no necesitamos nuestras definiciones. Nos vamos siempre al otro lado. Hay gente que maneja muy bien, y con eso no estoy diciendo que no sepan manejar calculadora, manejar programas. Están ahí, eso nos va a ayudar a resolver los problemas rápido. Pero, ¿cuál es el problema? En este caso, que tenemos que saber de dónde apareció, pues. Eso nos da base para poder decir, ah, caramba, por ejemplo, esta propiedad que he demostrado ahorita, la que hemos demostrado, 5 a la logaritmo base 2 de 3, 3 es igual a 3 logaritmo base 2 de 5. Entonces cambio de lugar, no, ah, caramba, por la propiedad, y la propiedad está demostrada. Entonces, ¿y cómo lo puedo hacer? Eso de repente dirán, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, como el problema que he colocado al lado derecho, allá, no sé, ahí, que tenemos que despejar ahí, por ejemplo, si no supiera yo esta base, pues, caramba, no lo voy a hacer. Dirán, eso ahí lo voy a resolver con calculadora. A ver, resuélvanlo. No van a poder, porque ahí no hay números, hay letras. Entonces, con letras, ustedes saben, busquen un programa que les resuelva con letras. Eso es complicado. Pero que de repente por ahí debe haber, seguramente no me he percatado, porque al final yo creo que se puede sustituir, pero son varias letras que hay ahí. Vamos a dejarlo eso, ¿ya? Entonces, las propiedades que nosotros tenemos, estamos observando acá, son propiedades que no necesitan, vuelvo a repetir, de repente memorizar. Muchas veces memorizamos. Bueno, si saben, todas estas propiedades se generan. ¿De dónde creen que se generan estas propiedades? Porque tiene que haber alguien que lo genere, ¿no? De la definición del logaritmo. De ahí se originan todas estas propiedades. ¿Ah? Miren, la propiedad 5, vamos a la propiedad 5. Mire, ahora aquí en la propiedad 5 el m ya no está como exponente el n, como en la propiedad 4. En la propiedad 4 está como exponente. Ahora está acá como radical. Pero también, por ejemplo, acá puede hacer una pequeña propiedad de que este radical lo puedo expresar como exponente. No tenerlo como raíz, sino tenerlo 1 sobre n, ¿no? Entonces acá sería m elevado a la 1 sobre n, en lugar de tener raíz. Entonces 1 sobre n, por la propiedad anterior, sería el exponente, bajaría a multiplicar, ahí está, ¿ve? Está multiplicando. Entonces 1 sobre n, baja a multiplicar. ¿Ah? O si no quieren hacer esa propiedad, pues, y tengo como raíz el índice del radical
divide. Ya está. Si fuera, por ejemplo, acá raíz 10 de m, sería 1/10 logaritmo de b de m. ¿De acuerdo? En el caso 6. Profesor, ¿Sí? ¿Le escucho? siempre va a ser 1, ¿verdad? 1 sobre radical, ¿verdad? Claro, porque ¿quién es el... No, no siempre. ¿Quién es el exponente de m acá? El exponente. 1, ¿no? El radical es n. Pero el exponente de m, si no tiene nada, se sobreentiende que hay un 1 ahí. Ah, va a ser el exponente de m. Claro, Ese. es 1 sobre n. Por ejemplo, a ver, ya me explicaste. A ver un ratito. Ya lo van a ver en pantalla. Ahorita voy a poner la pantalla un ratito. Okay. Ya está. Miren acá. ¿Ya? Así está la propiedad. Logaritmo b, raíz n de n. Y aquí le pone 1 sobre n, logaritmo base b de n. Entonces, el n que está como índice, divide. ¿Qué hubiese pasado? Y aquí generalizo esta propiedad. Si hubiese tenido así, logaritmo base b de n, raíz de m, a la u. Aquí el exponente de este m es 1. ¿Eh? Aquí ya le he puesto u. Entonces aquí sería u sobre n. Logaritmo base b de n. ¿Por qué u sobre n? Porque este n divide a este u por propiedad de teoría de exponentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teoría de exponentes que me dice que el índice radical divide al exponente. Entonces, si este n divide a este exponente, me quedaría aquí u sobre n. Y por la propiedad anterior, u sobre n baja a multiplicar. Ahí está, u sobre n. Ya no es 1 sobre n, sino el exponente, que en este caso cambia a u. Ahora, si esto ya lo tiene, esto lo tiene, ¿no? Voy a borrar esto. Miren acá. B, logaritmo b a la n. El n está afectando ahora a esta base. No a esto, sino a la base de n. Entonces aquí sería 1 sobre n, logaritmo de m. Si acá lo tengo, esta base la tengo aquí con un exponente n, el n baja de frente de aquí, el n de aquí pasa aquí nada más, de frente. De frente. ¿Ya? Esto lo podemos demostrar también. Esto se puede demostrar cambiando de base. ¿Eh? Se puede demostrar cambiando de base. Esa es la siguiente propiedad. La siguiente propiedad, si no me equivoco. A ver un ratito. Parece que aquí como... Acá está. Acá ve. La propiedad 6. La propiedad 6. Mire, el n está afectando a la base. Si el n afecta a la base, entonces yo el n lo bajo de frente a dividir y me queda logaritmo base b de m. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Esta parte que está aquí, estoy ahí sombreando, ¿sería la misma que esta, sí o no? ¿Es lo mismo, sí o no, la 5 con la 6? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Sí, profesor. Sí, profesor, igual Claro, es es. lo mismo, miren, porque acá tenemos resultado, ¿ve? 1 sobre n, 1 sobre n. Logaritmo base b de m, acá también. Entonces, si estas dos cosas son iguales, entonces esta parte que estoy sombreando debe ser igual a esta otra parte que estoy sombreando. Son iguales. Ah, entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo tengo como exponente a la base, ese exponente de la base pasa como radical. Y si tengo como radical, ese índice pasa como exponente de la base. Miren, tienen una conexión directa, la propiedad 5 con la propiedad 6. Es lo mismo. Y podemos demostrar, vuelvo a repetirlo, podemos demostrar. Dejémoslo ahí un momento. Todos se pueden demostrar. Aquí ve, aquí ve. Ahora ya no tengo aquí la base ya no está como exponente el n, está como radical. Si está como radical, en lugar de dividir, multiplica. ¿Ve? Entonces, la propiedad 7, ¿con quién es igual? ¿Quién es su equivalente a la propiedad 7? ¿La propiedad 4 o no? A 4, profesor. La 4, Sí, pues. sí, Porque la profesor. 4 dice n logaritmo b de m y acá también n logaritmo b de m. Mire, la propiedad 4 con la propiedad 5, o sea, el primer miembro de la propiedad 4, que es esto, va a ser lo mismo que la propiedad 7 que está aquí. ¿Por qué? Porque miren, vean la igualdad, ¿ves? Son igualitos. Y aquí, ve, la propiedad 8. ¿Qué dice la propiedad 8? Les queda m sobre n nada más. ¿Por qué? Porque el m baja a multiplicar. ¿Está bien? El m baja a multiplicar porque está ahí. Y el n que está abajo en la base pasa a dividir. M sobre n. Y nada más por acá 1. ¿Por qué 1? Porque le va a quedar logaritmo de b en base b, los dos iguales. ¿Dónde está el logaritmo de bases iguales? No está, creo, por acá. Acá está, ¿ve? La primera propiedad de b es 1. Entonces acá el m baja a multiplicar, el n pasa a dividir y les queda logaritmo base b de b, que es 1. Entonces les queda m sobre n, de frente, de frente. Miren el problema 9, la propiedad 9.
escala de 240, estaba los 140 que están pagando casi por el 50%. Eso nada más es para aclarar de repente. Eso no era el programa no comenzar. Pasaría 40 soles. Abril sí, pero mayo ya se lo mayo. Ya, el primer mes, el mes de abril, nada más se puede hacer. De ahí el mes de mayo, adelante, sí. Así está el comunicado. Hay entonces que somos para que no conozcamos el problema, no hay culpar a alguien sí, está mandando el acelerador, está mandando. La chica le enviaron su. O sea, el impulso está con 14. Ahí me preguntó, ¿no? 14 tiene el impulso. Sí, 14. ¿Viene de la calle del año, no? Sí. No, no, ese condición me parece. Yo tengo dos clases a las también nada más, de la libre. Yo voy a verlo, porque hay que decir, la participación es lo que te veo. Sí, pero que veo programado, pero no es la verdad de clase, ¿no? Que ya había dicho para decir lo que sea. Sí, pero no es. Algunos análisis de
Ya, supongo que ya han copiado las propiedades, supongo que ya copiaron. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Miren, acá en la parte, hay otra, aquí miren lo que estoy sombreando, ¿ya? Lo que estoy sombreando, esta es una propiedad interesante también. Miren, si lo tienen el logaritmo de esta manera, así ordenado, logaritmo base b de a, eso es lo mismo que decir 1 sobre el logaritmo, y ahora lo ponen en el denominador, pero cambia. Lo que era base a, lo que era base b, perdón, base b lo pasan a base a. Y el número que estaban aplicando el logaritmo que era a se cambia a b, o sea, cambian de posición. Lo pasan al denominador, pero cambia de posición. Algunos me dirán, profesor, pero no podría ser lo mismo. No, es lo mismo. Vamos a verificarlo eso. Esta propiedad también es interesante, ¿ya? Y esta es la regla de la cadena. Interesante también esta regla de la cadena. Miren a la parte de arriba. Tienen C, tienen B, tienen A. Tienen la multiplicación de 3 logaritmos. Y acá abajo tienen base D, base C y base B. ¿Y por qué les queda logaritmo de A en base D? Solamente ahí. Porque miren lo que van a simplificar. Acá en la parte de arriba tienen C, aquí en la parte de abajo tienen C. Entonces este C que está acá con este C que está acá, esos dos logaritmos se van. Tienen este B también acá y tienen este B también acá. También ese logaritmo se va. Y arriba lo único que quedaría es el logaritmo de A y abajo el D. Entonces pasa así. Esta lo voy a demostrar ahorita. Esta propiedad lo voy a demostrar ahorita. CBA, un ratito, ¿ya? ¿Han copiado ya? ¿Ya han copiado los de la pizarra? ¿Han copiado la pizarra? Sí, profesor. Ya, CBA, un ratito. Voy a borrar la pizarra. Ya, miren acá por favor. Miren, tengo esta multiplicación de esos 3 logaritmos y me dice que al final sale el logaritmo de A en base D. ¿Cómo sé que es igual a lo de A? Aquí miren lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer cambio de base. Lo voy a pasar estos logaritmos que están estos 3 a base 10. Entonces tendríamos logaritmo de C sobre el logaritmo de D por logaritmo de B sobre el logaritmo de C por logaritmo de A sobre el logaritmo de B. Entonces he hecho cambio de base en estos 3 logaritmos. He hecho cambio de base. Entonces este logaritmo de C arriba con este logaritmo de C abajo se van. Este logaritmo de B con este logaritmo de B se van. Y aquí me queda el logaritmo de A sobre logaritmo de D. Que es lo mismo que escribir logaritmo de A en base D. Porque esto, por cambio de base, sería logaritmo de A arriba en base 10 sobre logaritmo de D en base 10. Entonces, estamos demostrando que este lado de acá es lo mismo que esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran logaritmo 3 de 2 o logaritmo 5 de 2 por logaritmo, a ver, 3 de 10, ¿a qué sería igual ese resultado? Logaritmo de base 5 de 10. Logaritmo de 10 en base 5. Logaritmo de 10. Claro, este 3 con este 3 se va, este 2 con este 2 se va, con la propiedad de cambio de base, y me quedaría el logaritmo abajo
logaritmo base 5, logaritmo base 10 arriba. Entonces, el logaritmo base 10 arriba, la base va a ser por la propiedad. Eso está demostrándose. Entonces, para eso me sirve. Ahora, hay una propiedad que ustedes tienen así, logaritmo B de A o logaritmo A de B, ya, pues no se hagan problemas, ese es uno. Cruzado, cruzado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, tomen nota y para luego ya empezar a resolver. Quiero compartir con ustedes también aquí un archivito que tengo, un ratito. Ya está. Estoy compartiendo ahorita en pantalla dos definiciones adicionales que tienen que ver con logaritmos. ¿Ya? A ver, tomen nota, por favor, esto tomen nota. Tomen nota de esta partecita, por favor, con logaritmo.
Lo otro, yo tengo material, decía, hay un material que de la ley callado, ya todo, sea la definición yo lo sé, es bastante. Ese es uno. Lo otro que quería decir, ya, a ver, aquí tenemos una definición interesante. Dice, se define el cologaritmo de un número n positivo en una base b positiva y diferente de la unidad, en la misma condición que es un logaritmo, como el logaritmo de la inversa de dicho número, en esa misma base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a este número, le digo, vamos a aplicar el operador cologaritmo, que se escribe así, col base b de n. ¿A qué es igual ese cologaritmo? Es igual al logaritmo de la misma base del cologaritmo, a la misma base, pero en lugar de ponerle n, le pongo su inversa, 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, el cologaritmo de un número es el logaritmo del mismo número, pero inverso. O lo otro, es igual a menos el logaritmo del número. Esto de repente lo podemos también discutir ahorita y verlo, por qué de aquí para acá y aquí para acá, cómo aparece. Porque esas cositas ya me dicen esto de acá, esto de acá y esto de acá. Como no son complicadas las demostraciones y es fácil de entender, lo podemos reforzar esto explicándolo. Por ejemplo, miren acá. Le dice, ¿quién es el cologaritmo de 1 sobre 16? El cologaritmo de 1 sobre 16 en base 2, acá está mal. Acá está mal. Y aquí hay que corregir. Aquí hay que corregir. No es COG, es LOG. Aquí es logaritmo. Porque está aplicando la propiedad, pues. Si tiene acá cologaritmo, es igual aquí al logaritmo. Este es logaritmo. Ya, aquí hay que corregir, por favor, ¿ya? ¿Me están escuchando, por favor? Sebastián, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, entonces aquí hay que corregir, por ejemplo, que hay un error fuerte. No es COG, sino es LOG, logaritmo. Entonces este cologaritmo en base 2 de 1 sobre 16 es lo mismo que decir el logaritmo base 2 de 16. La inversa de esto, la inversa. Si acá es n, es 1 sobre n. Y acá si es 1 sobre n, acá debe ser n. Entonces será el logaritmo en base 2 de 16. ¿Y quién es el logaritmo en base 2 de 16? Es 4, porque 2 a la cuarta es 16. Acá igualito. El cologaritmo en base 3 de 1 sobre 81 es lo mismo que decir el logaritmo base 3 de 81. El cologaritmo se convierte en logaritmo. Ya no de 1 sobre 81, sino de 81. Y para que me salga 81 tiene que ser 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es 81. Por lo tanto, el cologaritmo base 3 de 1 sobre 81 es igual a 4. A ver si hay alguna pregunta ahí. Solamente hay que tener cuidado. Aquí está mal acá. Acá es logaritmo. ¿Ya? LOG es acá. Para que cumpla con la definición. O lo otro. Dice menos el logaritmo base b de n. ¿Cómo sería acá? Negativo, ¿no? Sale lo mismo, ¿eh? Sale lo mismo, no va a salir cosas diferentes. ¿Eh? 16 sería menos 16 menos 1. O sea, la potencia. Claro, para que se vuelva, por ejemplo, acá. Bueno, si ustedes quieren aplicar, por ejemplo, la propiedad que está acá al fondo, el último, a este logaritmo de acá, a este cologaritmo, perdón,
sería menos logaritmo a base b de n, pero n sería 1 sobre 16. Porque así está b, el n está acá b. No sería 16, como, ¿no? Sino sería aquí, según esta propiedad, le ponen el menos logaritmo base 2 de 1 sobre 16. Entonces el logaritmo sería negativo base 2 de 1 sobre 16, que sería ¿cuánto? Menos 4, pues, profe. No sale menos 4, sale 4 positivo. A ver, sácale menos 4. Tiene que salir 4 positivo. 4 te va a salir. Igual acá para 1 sobre 61 no te va a quedar menos 4, va a quedar 4 positivo. A ver, hágalo. Ahorita lo demostramos. Ya te dieron. Miren, cómo se confunden acá. Ojo, hay que tener Sí cuidado. sale, profe. ¿Sí? Sí sale 4, profe. 4 positivos sale. 4 positivos. Ya, vamos a hacer un problemita aquí en la pizarra para aclarar toda esta definición que está acá de cologarismo. ¿Ya? Entonces, cologarismo es lo que está definiéndose de esta manera. Y el antilogarismo, que es otro operador, ya no es el cologarismo, sino el antilogarismo, base b de x, es como que escribir b a la x. Por ejemplo, si me dicen antilogarismo base 2 de 3, es 2 al cubo, 8. Antilogarismo 4, aquí, miren, aquí también, bueno, si nosotros fuéramos más exigentes, esto estaría también mal escrito. Porque tengo antilogarismo base 4 de menos un medio. Acá este menos un medio debe estar dentro de paréntesis. Porque si yo pongo antilogarismo 4 menos un medio, es muy diferente a decir antilogarismo base 4 de menos un medio. Es muy diferente. Aquí parecería que esto le estoy restando un medio. Entonces, para que no haya esa confusión, hay que ponerlo acá, menos un medio dentro de paréntesis. Póngale paréntesis, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Según mi definición, la base, que es 4, va a estar elevado a la x, que es menos un medio. 4 elevado a la menos un medio. Entonces, un medio significa raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Pero como está con signo negativo, ese 2 pasa a ser un medio, porque sería 2 a la menos 1. Entonces, el antilogarismo de menos un medio es igual a un medio. Copien por favor esto. Esto acá, ¿qué significa? Bx es exponente b de x. Es lo mismo que escribir así. Es cuestión de expresión. En otras palabras, no se hagan problemas. El antilogarismo base b de x es b a la x. Listo. Entonces, cuando haya cualquier situación de esto, da el toque. 2 al cubo, 8. 2 a la menos un medio positivo. ¿Ya está? Y aquí hay una propiedad interesante. Dice el antilogarismo del logaritmo. El antilogarismo del logaritmo. Si yo tengo antilogarismo y tengo logaritmo, entonces mi resultado sale n de frente. ¿Ya? Si acá tengo antilogarismo, aquí logaritmo. O al revés, primero logaritmo, después antilogarismo, sale también n, sale lo mismo. Tomen nota, por favor, quiero que escriban esto, su cuaderno. No se olviden de ponerle paréntesis, por favor, aquí. Está menos un medio dentro de paréntesis.
¿Ya terminaron? Si no terminado, esto está en... Ah, no les he mandado, creo, un ratito. Quiero verlo a ver si les he enviado este archivo, ¿ya? Un ratito, no se preocupen. Ahorita. Profesor, sí está. Ya lo tienen, ¿no? Sí nos mandó. Ya está, entonces ya lo tienen. Gracias. Si lo quería buscar, ya me ayudaste, entonces ya lo tienen. Entonces, todo este material de logaritmo, antilogaritmo que estamos en, ustedes lo tienen ahí, entran a sus archivos y ahí van a tener cantidad de problemas también. Miren acá, interesante esta, ¿no? Acá, ¿ve? Dice el antilogaritmo, base 4 de 0, es igual a 4 a la 0. Esa es la definición del antilogaritmo. Entonces aquí no hay problema, miren, sí puede ser 0 acá, ¿ve? Puede ser 0. Puede ser también negativo. Entonces los antilogaritmos, en los antilogaritmos no hay restricciones. No hay restricciones en los antilogaritmos. La única restricción que habría es, por ejemplo, si yo le digo antilogaritmo base 0 de 0, ¿a qué es igual? 0. Indeterminado. ¿Quién da más? Indeterminado. Es indeterminado, pues. Si yo tengo, por ejemplo, acá 0 en lugar de 4, tendríamos 0 a la 0. ¿Y 0 a la 0 es igual a 1? Repito. No. No, profesor, es indeterminado. Entonces, esta base del antilogaritmo, del mismo número de 0, 0, 0, 0, no existe. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera este antilogaritmo base 0 acá? De 8. Repito. Eso sí En existe, lugar de profe. 4, póngale 0 y en lugar de 0, póngale 8. Sí existe, profe. ¿Cuánto sale? Es 0. 0. ¿Cero? Sale 0, profesor. Entonces, el antilogaritmo ¿Cómo, puede ser... profesor? Repito, a ver, atentos, miren acá, atentos acá. Yo les pregunto nuevamente, ya para que quede clarito, porque así como está acá con los ejercicios, ¿y qué tal si yo les pongo, por ejemplo, así, 0 acá en lugar de 4 y 0 acá, los dos ceros? ¿Qué pondrían como resultado? No existe, ¿de acuerdo? ¿Por qué no existe? Porque sería 0 a la 0 y 0 a la 0 es indeterminado o no existe. Eso hemos dicho. 0 a la 0. Pero les pongo otro problema. Les pongo, aquí en lugar de 4 le pongo 0 y en lugar de 0 le pongo 8. Repito, en lugar de 4 le pongo 0 y en lugar de 0 le pongo 8. ¿Va a existir o no ese antilogaritmo? Va a ser infinito, ¿no, profesor? Va a ser ¿Cuánto? 0. Va a ser 0. Sí existe. Va a ser 0. Pues, a ver. A ver, atentos a la jugada con su lapicerito, tienen que estar al costado. Eso yo lo hiciera aquí en la pizarra, pero estamos ahí y ustedes quiero que estén ¿Sería atentos. 0? Yo les pregunto nuevamente. A ver un ratito. En lugar de 4 le pongo 0 y en lugar de 0 le pongo 8. Entonces tendríamos 0 a la 8. Y 0 a la 8 es igual a 0. No 1, ¿ah? Es 0. Entonces si va el antilogaritmo base 0 de 8 sí existe, que es 0. Pero 0 a la 0, acá 0 y 0, ahí sí no. Tiene que combinarse. Tiene que combinarse.
Ya está. Entonces, los antilogaritmos significa que la base se eleva al exponente. 8 a la 1/3, como decir raíz cúbica de 8, que es 2. Aquí 1/2 a la menos 1 es 1/2 a la menos 1. Este 2 pasa al numerador por ser negativo acá y se vuelve 2. Propiedades, interesante el antilogarismo. Si tengo antilogarismo y tengo logaritmo de x, no me hago lío, me queda x. O lo otro también que hemos dado hace un rato, esto. Por ejemplo acá, en este problema. Si aplico la propiedad directa, esta propiedad, logaritmo está acá. Base 6, antilogaritmo base 6 de 8. ¿Qué me sale? 8. Y acá está la resolución. ¿Ve? La resolución es esta. ¿Por qué se resuelve así? Porque el logaritmo de 6 lo dejo como logaritmo de 6. Pero ¿quién es el antilogaritmo de 6, de base 6 en 8? Es 6 a la octava. Entonces, logaritmo base 6 de 6 a la octava. Este 8 baja a multiplicar y me queda 8 logaritmo de 6 en base 6, que es 1. Resultado sale 8. Aquí. ¿Qué dice el antilogarismo? El antilogarismo dice que esta base 3 se eleva a este número. Ese es el antilogarismo. 3 a la esto, ahí está, 3 a la eso, me debe salir ¿cuánto? ¿Por qué sale 92? Porque 3, logaritmo base 3, que está así como está acá, me sale 92 por la propiedad del logaritmo. Esa es propiedad. A ver, miren, acá tienen ejercicios resueltos que pueden ustedes resolver. Miren acá, al 3. ¿Se entiende por qué sale esto? 2 raíz de 2, 5 acá. El antilogaritmo base 5 del logaritmo base 25 de 8 dice que es el antilogaritmo base 5 del logaritmo base 5 de 2 raíz de 2. Como tengo antilogaritmo base 5 y tengo logaritmo base 5, por propiedad, eso me queda 2 raíz de 2. O lo otro, raíz cuadrada de 8 también. ¿Se han dado cuenta cómo sale eso o no? Aquí. Profesor, disculpe, no entendí la 3. ¿Me puede volver a repetir? También. Sí, disculpe que me sonría. Claro, no le he explicado. Yo le digo, ¿cómo aparece esto, no? No les he explicado, digo, pero 2 raíz de 2, ¿por qué? Y acá 5 y 5 y el 25, profesor. ¿No? El 25 no es lo mismo que si 5 al cuadrado. Sí, profesor. Entonces, ese 2 que está abajo como base de la base 5, 5 al cuadrado, pasa a dividir al logaritmo. O sea, sería 1/2 logaritmo base 5 de 8. Y ese 1/2 pasa como exponente al 8. Entonces, 1/2 es lo mismo que si raíz cuadrada de 8. Y raíz cuadrada de 8 es 2 raíz de 2. Lo voy a explicar aquí en la pizarra. En la pizarra les voy a explicar, ¿ya? Para que lo puedan entender. Ya está. Miren ahí la pizarra. Miren la pizarra, ¿ya? ¿Están viendo? Dice, ¿por qué sale 2 raíz de 2? 2 raíz de 2. ¿De dónde sale 2 raíz de 2?
Entonces, miren, aquí lo voy a hacer, ¿ya? Atentos, atentos. Profe, no se ve la pizarra. ¿Cómo? No se ve la pizarra. ¿No se ve? Ah, ya, entonces a ver. Sí se ve. Sí se ve, pero Sí se ve, cámbialo. Ya está. ¿Se ve ahora, sí? Así se ve, ¿no? Sí, profe. El antilogaritmo, raíz de 5 del logaritmo base 25, no raíz de 5, sino antilogaritmo base 5 del logaritmo base 25 de 8. Y me debe salir esto, 2 raíz de 2. ¿Cómo llego a eso? El antilogaritmo debe salir. Antilogaritmo. Base 5. El logaritmo. Aquí está mi problema. Este logaritmo aquí es igual. Yo lo puedo sacar de diferente manera. Una forma sería que en lugar de ponerle 25 le pongo 5 al cuadrado. Y en lugar de poner 5 al cuadrado le pongo un medio. Porque el 2 baja acá. En lugar de poner un medio lo pongo acá como exponente. Entonces, varias cosas estoy haciendo. Varias cosas estoy haciendo. Dejémosla ahí un ratito. Dejémosla ahí un ratito. Con calma lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a poner así. Logaritmo, para que lo vean bien, 5 al cuadrado de 8. ¿Para qué? Quiero tener la misma situación acá para aplicar la propiedad. Para aplicar la propiedad. Igual, seguimos acá. Antilogaritmo, base 5 de un medio, porque este 2 por propiedad hemos dicho que acá hay un 1, te pasa a dividir. Si estuviera acá como exponente, vas a multiplicar. Entonces, acá esta base pasa a dividir. Ya está. Logaritmo, base 5 de 8. Antilogaritmo, nuevamente. Base 5. Del logaritmo también base 5. ¿De qué? De 8. Como acá tengo un medio, este exponente, esto pasa como exponente. Un medio acá. Ya está. Por la propiedad. Si tengo antilogaritmo y tengo logaritmo en la misma base, el resultado me saldrá 8 a la un medio. Y un medio es lo mismo que si raíz cuadrada de 8. Entonces, raíz cuadrada de 8 es lo mismo que decir 2 raíz de 8. Ahora sí creo que queda claro, ¿no? Se aclaró el problema. ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Ahora bien, ¿cómo voy a resolver o cómo me voy a ir adecuando por las propiedades? Porque ya hay varias propiedades. Sí, pero cuando van resolviendo problemas que vamos a ver, ustedes también tienen que ir viendo pues, qué propiedad. Por eso sería bueno que al costadito apliquen o coloquen la propiedad. Por ejemplo, aquí la propiedad que he utilizado es esta, ¿no? Logaritmo de a la n, de a es 1 sobre n, logaritmo de a, es decir, este n pasa a dividir. O también logaritmo p de a 1 sobre n. ¿Por qué 1 sobre n? Porque esto de acá, como es por la propiedad anterior, pasa para arriba, pasa a la parte de arriba. O como raíz. También lo podemos escribir así. Logaritmo base b, raíz enésima de a. O sea, cuando está acá, pasa como raíz. Está como exponente, pasa como radical al numerador. Propiedad. ¿Alguna pregunta?
Ya, quiero por favor que estén atentos los que se han inscrito para el día de hoy. Ya, para el día de hoy voy a... 41 miembros invitados. Tengo 41 alumnos. O sea, del otro grupo también están acá. Los que, a ver, atentos, ya, no digan presente ni nada, sino quiero que escuchen nada más y luego, terminado de escuchar, si hay alguien que no lo haya llamado, me avisa. Ya, Natalie, Judith, Sebastián Guamán, Fiorella Stephanie, José Darwin, Katie Fernanda Nicoli, Karen Sujei, Paulina Xiomara, Ruth Silva, Britney Xiomira, Fiorella Úrsula, Bras Diego, Oscar Humberto, Wendy Miranda, Kevin Aldana, Shirley Tarazona, Karen Esther, Yuneli Zuleski, Hazel Tiffany, Jocelyn Juray, Eli Fresia, Jamilín Ramírez, Melissa Milagros, Rebeca Albina, Haxer Isael, Eliana Alexandra, Geraldine Jonel, Hechu Yesli, John Sandoval, Gina Yanira, Jonathan Yarak, Arnold Ojeda, María Regina, Angie Yanelgi, Jennifer Saskia, Nelly María, Jocelyn Nicole, Yanela Nicole, Heidi Frisia, José Agustín, John Aurora. A ver, si hay alguien que no haya llamado, porque no estaría aquí en la lista el día de hoy. Profesor, Dime, yo no estoy en la lista. ¿cuál es tu nombre? Brenda María Rodríguez Ruiz, profesor. Brenda María Rodríguez Ruiz, Economía, ¿no? Sí, profesor. Profe, yo tampoco estoy en su lista. Agregar. Sebastián No, Muñoz, profe. Muñoz, Ajá. Muñoz Panduro, Julio. no ha mandado su nombre. Muñoz, ¿qué más? Panduro, Julio. Julio Francisco. Sí, profe. Ya estás. ¿Quién más falta? Profesor, yo también falto. Santos, Japa, Yandir. Para hoy día, miércoles. Sí, profesor. Ya. ¿Cómo te llamas? Yandir, Apellido. Santos, Japa. Edinson, ¿no? Sí, profesor, correcto. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más que falte? Ya está. Entonces, hoy día a las 4 ingresan, por favor, ¿ya? Ingresan, por favor, al grupo que dice prácticas y seminarios miércoles de 3 a 6. Profesor. Sebastián. Maten Profe. ese gallo. Dime. ¿Ya puedo estar saliendo, profesor? Todavía falta 5 minutos. Ah, ya. Pero si quieres ya puedes seguirte, ya no hay problema. Ya, profe. Profe, a las 4 va a empezar, ¿no? A las 4 en punto, sí. Hasta las 6, ¿no, profe? Posiblemente, si no salimos antes. Ya, profe. Ya, alguna consulta, pero hoy día nos vemos a las 4 de la tarde. Ya está. Entonces, vengan con las pilas, dense un buen baño porque vamos a trabajar. Voy a preguntar. Este es el grupo más numeroso que vamos a tener hoy día en la tarde porque son más de 40 alumnos.
El viernes voy a tener menos, pero no hay problema. Ya está. ¿Alguna pregunta? Si no, ahí nos quedamos. Profe, disculpe, quiero copiar Escucho. la propiedad que puso, que ha utilizado en el ejercicio, pero me está tapando su cabeza. Si se podía, lo podía aclarar un poco más. Ahí está. ¿Qué? Listo, ya pueden salir del sistema y nos vemos en tarde, ¿ya? Gracias. Ya, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ya, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe, que tenga buen día.